Jóvenes, buena tarde. Buenas tardes, Vic. Qué alegre escucharlos. De la clase anterior, no sé si tenemos alguna duda, algo que quieran comentar. Voy a apagar la cámara. ¿Está todo claro hasta ahorita? Si es así, vamos a continuar. En la clase anterior nos habíamos quedado con el principio propio de protocolo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí, licenciada. Gracias, Jacqueline. Muy bien. Entonces vamos a continuar con este principio propio. El código de notariado nos da una definición general, que es la que se establece en el artículo 8 del Código de Notariado. El protocolo de la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. El protocolo es elemento necesario en nuestra profesión, porque ahí donde nosotros vamos a redactar los instrumentos que acabamos de leer del artículo 8, que son las escrituras matrices, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas. Y cuando vimos los documentos que el notario redacta, o sea, los instrumentos públicos, vimos que hay documentos que van dentro del protocolo porque nosotros o nosotras los redactamos en ese papel. Y eso es el que va a ir formando nuestro protocolo, desde el día que iniciamos hasta el 31 de diciembre. Y cuando lo mandamos a empastar, entonces ya va formando nuestro protocolo. Las hojas de papel sea especial para protocolo, nosotros las compramos en la SAT y tenemos que identificarnos, ¿verdad? Y firmar un libro donde se establece de qué número a qué número nos están vendiendo y nos dan una constancia. Esa constancia la guardamos en la parte de atrás de nuestro protocolo que se llama atestados. Los atestados son los documentos que tienen relación con las escrituras que hemos autorizado o que nos han servido de base para redactarlas. En principio, tenemos nuestro pago de apertura. Antes de que nosotros podamos cartular, escriturar, tenemos que pagar apertura. Ese es nuestro base para nosotros poder escriturar. Y pagamos una cuota anual de 50 quetzales. Si llenamos un formulario, nos cobran 5 quetzales por ese formulario. Y al final vamos a, voy a dar admisión un momentito. Al final lo que vamos a cancelar son 55 quetzales. A ver, tengamos a la mano nuestro código de notariado. Vamos a leer estos artículos que se refieren al protocolo. Vamos a leer el artículo número 9. A ver quién quiere leer el artículo 9. Gracias. Voy a dar admisión aquí a Shady.
Muy bien, vamos a escuchar a Alan entonces. Ahorita, licenciada, con mucho gusto. Gracias. Artículo 9. Las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos, por lo menos, guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro, en el que se consignarán la serie y los números de papel, y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. Gracias, Alan. Entonces ahí se establece, ¿verdad? Que esos instrumentos públicos los vamos a redactar en hojas de papel sellado especial para protocolo. También se establece en dónde las compramos. Anteriormente eran lotes de 25 pliegos. Los pliegos venían las dos hojas unidas. Entonces, para escribir en una hoja, trabajábamos la primera hoja y la doblábamos, ¿verdad? Para poder trabajar en la siguiente hoja y así sucesivamente. Cuando estábamos trabajando en máquinas de escribir. Actualmente ya son hojas, ¿verdad? Entonces, en vez de lote de 25 pliegos, nos van a dar un lote de 50 pliegos. También puede comprarlo otro notario hábil, establece el código, pero tiene que enviar una notita, una autorización para que otro notario se lo pueda comprar. Voy a dar admisión aquí a Mirna. Muy bien. Vamos a leer el artículo 11. A ver quién nos apoya con el 11. Hugo. Bueno, vamos a escuchar a Hugo. Buenas noches, licenciada y compañeros. Artículo 11. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Gracias, Hugo. Vamos a leer el artículo 12. Pero este pago que leyó Hugo es el pago de apertura, los 50 quetzales cada año. Vamos a leer el siguiente artículo, a ver quién nos apoya con el 12. Elmer, vamos a escuchar a Elmer. Buenas noches, licenciada, compañeros. Jovencito. Artículo 12. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Las razones de cierre contendrán la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones, si las hubiere, y la firma del notario. Gracias, Elmer. ¿Cómo se abre el protocolo? La respuesta sería con el primer instrumento que el notario autorice, el que debe empezar en la primera línea del pliego inicial. No podemos iniciar en otro lugar. El protocolo lo vamos a cerrar el 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de escriturar. Por ejemplo, si el notario lo nombran para un cargo público o trabaja a tiempo completo en una empresa, entonces tendría que cerrar su protocolo. Y si Perdón, dejare, perdón, ¿qué perdón, manda? el 31 de diciembre dijo que se cerraba. Al 31 de diciembre, sí. Gracias. O antes, si el notario o la notaria dejare de cartular por alguna razón, ya no va a escriturar, ¿verdad? Pero puede ser porque está inhabilitado al pasar a un cargo público o en una empresa privada. Si elabora 8 horas diarias,
ya no puede cartular, entonces tendría que cerrar su protocolo antes del 31 de diciembre. En este artículo se establece qué datos tenemos que consignar en la razón de cierre. Los que tengan el libro del doctor Neri Muñoz, en la parte final, donde aparecen el apéndice. En el libro que yo tengo está en la página 202. Tenemos un ejemplo de una razón de cierre. Estas escrituras que vemos en la parte final del apéndice es un pequeño protocolo. Entonces la razón de cierre es con relación a esta cantidad de escrituras que tenemos acá en este pequeño protocolo. Si alguien tuviera su libro para que nos leyera este ejemplo de razón de cierre. Vamos a escuchar a Kevin. Razón de cierre. En la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2022, yo, Nery Roberto Muñoz, notario, en cumplimiento de la ley, procedo a cerrar el protocolo a mi cargo del año 2019, el que contiene un total de 7 instrumentos distribuidos así: 4 escrituras matrices autorizadas, un acta de protocolización, una toma de razón de legalización y una escritura cancelada. El protocolo consta de 9 folios, incluyendo el presente, en fe de lo cual firmo la presente firma del notario. Gracias, Kevin. Entonces, ahí escuchamos. Tenemos que consignar cuántos instrumentos públicos autorizamos. Si cancelamos, tenemos que indicar cuántas canceladas, cuántas actas de protocolación e indicar cuántos folios. Si vemos en el libro, aparece hasta el folio número 9. Por eso ahí en la parte final se lee, el protocolo consta de 9 folios, porque únicamente tiene 9 folios. Y así tendríamos que hacerlo en nuestro protocolo ya al terminar cada año o si lo cerramos antes del término del año. El siguiente artículo, el 13 ya lo leímos, ¿verdad? Que es lo que tenemos que saber cuando vamos a escriturar. Vamos a leer el artículo 14. A ver quién me apoya ahí con el artículo 14. Artículo 14, muy bien. Elmer nos va a leer, vamos a escuchar. Gracias. Artículo 14. Serán nulas las adiciones entre renglonadura y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Gracias, Elmer. Si por alguna razón nosotros tuviéramos que hacer una corrección dentro de nuestra escritura, siempre antes de que firmen los otorgantes, nuestros clientes, una vez ellos hayan firmado, nosotros ya no podemos alterar la escritura. Pero si al leerla vemos o ellos se dan cuenta que hay un error, tenemos todavía tiempo para arreglarlo. Y lo vamos a arreglar a través de testados entre renglonaduras, adiciones. El testado lo vamos a utilizar para colocar una línea delgada en la palabra que nosotros queremos que no se tome en cuenta. Y en la parte final de nuestra escritura vamos a consignar el salvado. Vamos a escuchar a Yesenia.
Yesenia creo que nos quiere preguntar algo. No, Lick, lo siento. A ver, no hay pena. El artículo 159 de la ley del organismo judicial establece cómo es que realizamos ese testado. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Entonces, con guioncitos podemos indicar que esa palabra la vamos a testar. Los guiones permiten que siempre leamos la palabra. 159, Leonel, de la ley del organismo judicial. ¿Qué palabra dijo Lick? Disculpe. 159 es el artículo que estoy leyendo de la ley del organismo judicial. Lo voy a volver a leer. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Entonces yo les estaba diciendo de que en la palabra que no queremos que se tome en cuenta, podemos hacer guioncitos o una máquina de escribir. Y en la parte final de la escritura hacemos el salvado. Esa palabra que no queremos que se tome en cuenta, tenemos que indicarlo a través del testado. El testado, vamos a poner la palabra testado, 2 puntos. Ahorita voy, Eric. Consignamos la palabra que no queremos y punto, ponemos la palabra omítase. ¿Qué dice jovencito? Ahorita lo voy a escuchar. ¿Había alguien que me había pedido la palabra? En ese momento me puede hablar. Buena tarde, licenciada y compañero. No fui yo, pero disculpe, licenciada, solo ¿qué artículo fue el que acaba de leer? 150 y 159 de la del ley del organismo judicial. Muy amable, disculpe. Eric, a ver qué dice Eric. Sí, licenciada, muy buenas tardes. Solo me quedó una pequeña duda. Yo sé que yo lo explicó, pero yo por hablar corté la llamada. No tenga pena. Al final, ¿qué son las palabras que se colocan exactamente? ¿O será que usted nos va a proporcionar un ejemplo del testado? Porque eso sí es importante, ¿verdad? Cuando uno se equivoca, ¿qué palabra? Que solo omítase tal palabra o la palabra real es tal, o no sé cómo se coloca ahí, licenciado. Con mucho gusto. Lida, perdone. Entonces, para lo que voy entendiendo, siempre para salvar en el testado, siempre léase y omítase, ¿verdad? Digamos, si nosotros lo estamos Omítase. testando, si queremos que una palabra no se tome en cuenta, en la palabra en sí vamos a colocar guioncitos, ¿verdad? Y en la parte final de la escritura, antes de la firma, en el testado vamos a consignar la palabra testado, 2 puntitos, copiamos la palabra que no queremos que se lea, consignamos un punto y ponemos la palabra omítase. O sea, esa se va a omitir. Ahora, si además del testado estamos entrelineando una palabra, la vamos a colocar arriba de la palabra que queremos, donde queremos que se lea, 2 diagonales. Y dentro de las 2 diagonales vamos a consignar la palabra que queremos que se tome en cuenta. Eso lo indicamos en nuestra escritura. Y en la parte final de nuestra escritura lo salvamos. Y lo salvamos de esta forma. Colocamos la palabra entre renglonadura o entre líneas, 2 puntos. Escribimos la palabra o las palabras que queremos que se tomen en cuenta. Terminamos con un punto y ponemos la palabra léase.
si fuera una o léanse si fueran dos. Gracias, Leida. Muy bien. Ahora el artículo 14 establece adiciones entre renglonaduras y testados. En este caso, ahorita voy, Damaris. Si fuera una adición, la adición la vamos a tomar en cuenta cuando nosotros estamos en la línea 1 o la 26. Voy a buscar aquí la hoja de protocolo. Aquí está. El testado puede ser dentro de las líneas, ¿verdad? Dentro de alguna línea. Y también en la primera línea. De la línea 1 a la 25 y de la línea 26 a 50. Si lo que estamos colocando es una palabra que queremos que no se tome en cuenta, por ejemplo, estamos colocando aquí en la ciudad de Guatemala el 5 de febrero de 2024, pero la palabra no es 5, sino es 6. Entonces, ¿cómo la testamos? En la palabra que pusimos aquí 5, vamos a poner guioncitos encima de la palabra. Y arribita ponemos 2 diagonales acá y colocamos la palabra 6. En la parte final de nuestra escritura, suponiendo que la escritura terminara aquí en la línea 46, aquí en la 47 pondríamos la palabra testado, 2 puntos, 5 punto omítase. Y a continuación, como era en la primera línea, cuando es en la primera línea, no vamos a poner entre líneas, porque entre la línea 1 y la palabra protocolo no aparece otra línea. Entonces, acá no podemos usar entre líneas, sino la palabra adicionado. Entonces, a continuación de nuestro testado, vamos a poner aquí adicionado 2 puntos, 6 punto léase. Si fuera en la línea 26, igual, porque no hay otra línea. Tendría que ser adicionado, lo que estamos agregando. Si lo que estamos agregando está entre líneas, de la 2 a la 25, entonces lo que nosotros agregamos en nuestra escritura va a ser un entrelineado. Por ejemplo, el nombre de nuestro cliente era Carlos Enrique, ¿verdad? Por una parte, comparece señor Carlos Enrique Díaz, pero nos equivocamos en la palabra Enrique. Nos faltó una I o una U. Entonces lo que hacemos es que toda la palabra la vamos a testar. Enrique con el error. Y aquí pondríamos nuestras 2 diagonales y pondríamos ya el nombre correcto, Enrique. En la parte final tendríamos que consignar testado 2 puntos. Copiamos la palabra equivocada, Enrique, pero le faltaba una U, omítase. Y como esa palabra ya estaba dentro de las líneas, entonces consignamos entre líneas 2 puntos, Enrique punto, léase. Nosotros podemos hacer alguna corrección, pero tenemos que salvarla. Si nosotros no salvamos esa palabra, entonces se tiene por no puesta. Por eso lo aconsejable es que chequemos y revisemos nuestras minutas para que cuando ya las pasemos al protocolo, ya estén nítidas, ¿verdad? Ya no tengamos que hacer nosotros correcciones.
Entonces, el artículo 14 nos faculta para poder hacer alguna corrección. Si no hay para dónde, ya nuestros clientes están en la oficina y desean ellos firmar la escritura porque no tienen otro momento o se tienen que salir al extranjero o algo, entonces pues podemos hacer alguna corrección, ¿verdad? Pero hay que hacerlo en la forma técnica para que se tenga como correcta esa palabra, ya sea si la quitamos o la agregamos o la adicionamos. Anteriormente, cuando nosotros trabajábamos con máquinas de escribir, uno estaba escribiendo y cuando le daba al carro, ¿verdad? Pasaba a la siguiente línea, a veces le dábamos muy duro y se salía del margen. Entonces, cuando se salía del margen, era una palabra, ¿verdad? No todo el margen. Y esa palabra era importante para nosotros. Entonces, ahorita voy, Gabriela. Entonces, esa palabra podíamos salvarla. Y la salvábamos de conformidad al artículo 5 de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos en cuanto al reglamento. El reglamento establece, cuando en actos o contratos grabados se haga uso del papel sellado especial para protocolos, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas por lado o 50 por hoja. Pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado. Quedan excluidas de esta disposición las anotaciones y o razones que se hagan en los márgenes del papel en los casos expresamente autorizados en razón del ejercicio profesional que el notario deba efectuar. Entonces, acá nos daba chance de salvar cuando nos excedíamos de líneas o de los márgenes. Y ahí lo que consignábamos era excedido de margen, 2 puntos, la palabra que se nos había pasado, léase. Y si nos habíamos pasado después de la línea 25, habíamos seguido con la escritura en la línea siguiente, pero donde ya no había línea, que era la 26, si nos interesaba ese renglón, podíamos también salvarlo, ¿verdad? Excedido de línea, 2 puntos, copiábamos la línea completa que se nos había pasado, punto, léase. Ahora con la computadora, pues ya no se da, ¿verdad? Porque al justificar los márgenes ya nos guía, ¿verdad? Entonces no hay chance ni para salirse del margen, ni para salirse de la hoja. Ahí vamos a escuchar a Gabriela y después a Amner. Buenas tardes, licenciada. Con una consultita. Cuando ponemos adicionado, ¿también ponemos léase o solo colocamos lo que vamos a adicionar? No, siempre tenemos que consignar la palabra léase. Es que adicionado es de la palabra entre líneas. Entonces tenemos que consignar léase. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Voy a admitir a María Fernanda. Vamos a escuchar a Amner. Buenas tardes, licenciado. Y con una consultita, si por ejemplo yo ya elaboré la escritura pública o el acta y coloqué al final de ella los insertados y mis delineados y después me percato que tenía algún otro error, ¿puedo volver a aceptar? Sí, mientras no esté firmada la escritura, por sus clientes usted puede hacer correcciones, pero se va a ver fea su escritura, ¿verdad? Mucha corrección, pero si es necesario, se puede. Gracias, licenciado. Muy bien.
Muy bien, vamos a continuar. Licenciada, disculpe. Dígame, Irma. Lo que acaba usted es que me mencionó el reglamento de la ley de timbres fiscales. Ajá, sí. Disculpe, ¿qué artículo fue el que leyó? Es el artículo 5. 5 del Gracias. reglamento de la ley de timbre fiscal. Se Gracias, refiere al licenciada. uso del papel sellado especial para protocolos. Gracias, muy amable. Muy bien. Vamos a escuchar a Abner, creo que subió otra vez la mano. Perdón, licenciada, fue por error. Vaya, no tenga pena. Muy bien. Vamos a leer el artículo 15 que se refiere al índice, el 15 y el 16. A ver quién nos hace favor. Gracias. Vamos a escuchar a Alan. Gracias, licenciada. Artículo 15. El índice del protocolo se extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en él y contendrá en columnas separadas. Número 1, el número de orden del instrumento. Número 2, el lugar y la fecha de su otorgamiento. Número 3, los nombres de los otorgantes. Número 4, el objeto del instrumento. Y número 5, el folio en que principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. No sé si leo el 16 de una vez. Por favor, Alan. Artículo 16. El índice irá fechado y firmado por el notario y antes de suscribirlo podrá hacer las observaciones pertinentes. Gracias. En el libro del doctor Neri Muñoz, en la página 205, tenemos un ejemplo de un índice. Lo vamos a leer para tener la idea. Acá se hace en columnas, tal como lo establece el artículo 15. Usamos abreviaturas. Y eso tenemos que realizarlo después de que realizamos nuestra razón de cierre. A ver quién tiene su libro a la mano que nos lo pueda leer. ¿Habrá alguien que tenga su libro? No hay ningún libro. ¿Qué página dijo? Digna, 205. Yo no lo tengo aún físico, pero sí tengo acá, lo puedo leer si gusta. Gracias, Leonel. Vamos a escuchar a María de Jesús y después le voy a pedir favor a usted. 105 dijo, ¿verdad, licenciada? 205. 205. 205, sí. Reproducido con fines docentes, índice del protocolo del notariado Neri Roberto correspondiente del año 2022. Dice número, lugar y fecha, otorgantes, objeto, folio, número 1, Guatemala, 7 de marzo, Juan Antonio Pineda Rodas y Jorge Alberto España Ruano. Compra, venta de inmueble, folio número 1, número 2, Guatemala, 18 de marzo, Juan Daniel Sandoval Solórzano y Melvin Omar Chinchilla Orellana. Compra, venta de inmueble, folio número 2. Número 3, Guatemala, 20 de marzo, Neri Roberto Muñoz. Toma de razón de legalización, folio número 3 y tiene una R, no sé qué significa. Número 4, número 4, Guatemala, 10 de mayo, Neri Roberto Muñoz,
protocolización de documentos provenientes del extranjero. Tercer reversa. Número 5, Guatemala, 5 de julio, María Alejandra Ponce Pinto y Alma Georgina Machado Rodas, arrendamiento, folio número 5, número 6, lugar y fecha, Guatemala, 11 de noviembre, otorgantes, cancelada y no tiene objeto. Sexto reversa, creo que se lee. Número 7, lugar y fecha, Guatemala, 20 de diciembre. Otorgantes, Carlos Enrique Paz Monroy y Ángel Fernando Molina Sandoval. Objeto, mutuo con garantías hipotecarias. Séptimo de reversa, no habiendo autorizado más instrumentos que los del índice anterior, lo extendió sello y firma en esta hoja de papel bond tamaño oficio en la ciudad de Guatemala el 31 de diciembre del 2022. Gracias, María de Jesús. Entonces, como escuchamos, acá voy a dar admisión un momentito a María Sofía. Las personas que piden admisión no están inscritas en Classroom. Los jóvenes que han pedido admisión, ¿cuál es la razón? ¿Será porque no están inscritos en Classroom? Yo sí estoy inscrita, pero tengo también todos los links y entonces de ahí me meto en el link. No me meto desde Classroom, sino que de los links que yo tengo. Ah, bueno, es que es importante que estén. Ahorita, por ejemplo, a Jacqueline le voy a dar ahorita admisión. Jacqueline, ¿usted está inscrita en Classroom? Buenas tardes, licenciada. Perdón, ¿me está hablando a mí? Usted acaba de ingresar, ¿verdad? Sí, es correcto, licenciada. Es que la pregunta es, ¿usted me pide admisión? Porque aquí hay alguien más pidiendo admisión, Kenneth. Porque no está inscrita en Classroom, era la pregunta. Sí, le comento, licenciada, que había perdido el código, sin embargo, al hacer un pequeño backup, lo acabo de encontrar, entonces en este momento estaba intentando unirme Ah, bueno. directamente. Es Ajá. que es importante que estemos inscritas e inscritos porque de ahí voy a sacar yo la información para enviarles ya su examen de primer parcial. Ah, ok. Entonces, si no están inscritos ahí, entonces no les va a llegar, Ah, muy bien. ¿verdad? Sí, Entonces, esa ahorita. era la duda, ¿verdad? Que estemos inscritos en Classroom. Ah, Muy muy bien, bien. Ahorita me uno. muy bien. Abner nos pregunta en qué lugar hubiera, vamos a ver, en qué lugar hubiera la posibilidad de encontrar ejemplares de protocolo. En los protocolos podemos acercarnos al Archivo General de Protocolos y para pedirles que nos muestren un protocolo o algún notario conocido, ¿verdad? Anteriormente hacíamos César Melgar me pide admisión, un momentito. Anteriormente hacíamos esta actividad, les dábamos una notita para que los estudiantes buscaran un notario en ejercicio y les permitiera ver su protocolo, para verlo directamente y tener uno la idea, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntar en nuestra coordinación si vamos a hacer esa actividad ahorita que es presencial, ¿verdad? Entonces, si fuera así, yo les cuento, ¿verdad? Pero sería la forma con un notario en ejercicio o al Archivo General de Protocolos. Muy bien, Diana, de acuerdo.
Entonces, regresando a nuestra clase, ¿verdad? Vemos que el índice lo vamos a realizar en columnas, con todos los datos que aparecen en el artículo 15. Y acá podemos utilizar abreviaturas. Porque ahí se establece, ¿verdad? En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. Del índice tenemos que enviar testimonio. Por eso es que aparece un timbre ahí dibujadito. El artículo 5 de la Ley del Timbre Fiscal establece en el numeral 6 lo siguiente. De las tarifas específicas, el impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Y en el numeral 6 se establece índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel 50 centavos. Entonces, al inicio se lee índices y tenemos que cubrir 50 centavos por cada hoja en timbre fiscal. Si fueran 10 hojas, hay personas que cartulan bastante, ¿verdad? Fueran 10 hojas y los tienen que poner en cada hoja un timbre fiscal de 50 centavos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a leer el artículo 17. Hoy le voy a pedir favor a Lionel que nos lea el 17. Perdón, Nick, no tengo mi código en la mano. El código. Vaya. Muy bien. Ahí, Kevin, va. Entonces, por favor, Kevin. Ok, artículo 17. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubiera sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. Gracias, Kevin. Los atestados entonces van a ser todos aquellos documentos que nosotros vamos agregando a nuestro protocolo. Y en principio tenemos que adjuntar el pago de apertura, que es el que se establece en el artículo 11. Cuando escrituramos, compramos papel sellado especial para protocolos. Si no tenemos, timbres notariales, timbres fiscales para auténticas. Y todas esas constancias que nos dan, ahí las vamos agregando a nuestros atestados. Al principio, pues uno tiene sus hojas de protocolo en un late, puede ser en un late, ¿verdad? Y en la parte final vamos agregando todas esas copias que nos quedan de los documentos que tienen relación. También cuando ya nuestros clientes nos dejan documentos personales de identificación, copias, ¿verdad? Testimonios de las escrituras que sirven de base para la escritura que hemos autorizado. Entonces, todo eso lo vamos agregando ahí en nuestros atestados. Cuando mandamos testimonios especiales, nos dan también una constancia. Ahí la vamos adjuntando. Si mandamos avisos a las diferentes instituciones, nos sean las copias y ahí agregamos todas esas copias de documentación que hemos entregado como obligaciones administrativas. Y ahí nos quedan constancias, ¿verdad? Para cualquier cosa, o si el cliente dice, pues viera que no mandó un aviso o algo, pues ahí aparecen nuestros avisos debidamente firmados y sellados por la institución que tenía que recibirlos. Luego vamos a leer el 18, 19 y 20, a ver quién nos hace el favor. Gracias, Jacqueline. Artículo Buenas noches, 18. licenciada. Las dos son Jacqueline, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Jacqueline Bellanira y luego a Jacqueline Marlene. Mire. Artículo 18. El notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Artículo 19. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Muy bien. Entonces, nosotros como notarios y notarias compramos las hojas de papel sellado especial para protocolo, pero no somos los dueños, somos depositarios. Nosotros tenemos que cuidar el protocolo.
Y tenemos obligación de, al final del año o cuando dejemos de cartular, de mandar a empastarlos y nos dan 30 días para el empaste. El artículo 20 establece el protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por esta ley. Cuando el director del Archivo General de Protocolos nos cita para revisión de protocolos, nosotros vamos con toda voluntad, ¿verdad? No lo pueden extraer. Solamente en casos especiales, entonces sí, pues ya habrá una orden judicial o algo así, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el siguiente principio, el principio de extraneidad. Nuestra base legal es el artículo 77 del Código de Notariado. Por este principio, nosotros como notarios y notarias únicamente vamos a atender a personas extrañas, porque no van a ser parientes de nosotros, sino personas que no conocemos, que no tienen ningún parentesco, ninguna relación con nosotros, ¿verdad? Porque el artículo 77 prohíbe al notario autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Entonces únicamente vamos a realizar nuestra función notarial con personas extrañas. El siguiente principio es el principio de unidad de contexto. Nuestra base legal es el artículo 110 del Código de Notariado. Busquemos ahí el 110, por favor. Y a ver quién nos hace favor de leernos el 110. María Sofía, gracias. Ah, bueno. María Sofía lo que quiere es... Con gusto. Con gusto, licenciada. Gracias. Artículo 110. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Gracias, Ángel. Entonces, cualquier cambio, cualquier supresión, cualquier modificación debe hacerse a través de una reforma expresa, o sea, a través de otra ley, ¿verdad? No podemos cambiar alguna disposición del Código de Notariado porque así queramos hacerlo, a través de una circular, por ejemplo. No, tiene que ser a través de una ley. El siguiente principio es el de función integral. Por este principio, el notario no se concreta a redactar, a autorizar únicamente el instrumento que su cliente le pide, únicamente hacer ese instrumento que le pidió, sino que él tiene obligaciones previas, él tiene obligaciones simultáneas, él tiene obligaciones posteriores. Y todo eso, pues, su cliente no lo sabe, pero el notario sabe perfectamente qué obligaciones tiene que cumplir. Y yo les consigné aquí el artículo 92 y el 101 del Código Civil. Que si alguien tuviera a la mano su Código Civil. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, y después Abner. Sí. Artículo 92. Funciones que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Gracias. Le voy a pedir a Abner que nos lea, por favor, el 101. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Dice, las demás infracciones a que se refiere esta ley se deben sancionar por la Corte Suprema de Justicia.
Siempre que no constituya celoso para el tribunal que conozca, pudiendo molestar o censurar al notario infractor o imponerle multas que no excederán de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de un mes hasta un año. La sanción será en con justificación de motivos. Gracias, Arnett. Necesitamos el 101 del Código Civil. No sé si tendráis su Código Civil. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Ah, está bien, gracias, Irma. Artículo 101 del Código Civil. Sí, por favor. Actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada, y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Gracias, Irma. Entonces, el artículo 92 establece que los notarios podemos autorizar matrimonios. Y el artículo 101 establece que tenemos la obligación de protocolizar esa acta notarial. Entonces, esa es la función integral, ¿verdad? O sea, él autoriza el matrimonio, pero además él tiene que protocolizar el acta notarial. Ya es parte de sus obligaciones para complementar la función que su cliente le solicitó. También tiene que mandar avisos al Registro Nacional de las Personas, tiene que cubrir impuestos, también tiene que entregarle la constancia a los contrayentes de que el matrimonio se efectuó. Entonces, la función integral corresponde a que el notario, como perito en derecho, sabe qué obligaciones tiene que cumplir antes y después de autorizar ese instrumento público. Y dependiendo del instrumento público, así va a ser su función integral, ¿verdad? Dependiendo del instrumento van a haber obligaciones previas diferentes, obligaciones posteriores también diferentes, dependiendo del instrumento que él está autorizando. ¿Vamos bien, jóvenes? Muy bien, el siguiente principio es el principio de unidad de acto. Por este principio, los instrumentos públicos deben realizarse en un solo acto, o sea, no debe haber interrupción. Por eso en el artículo 42 del Código de Notariado se establece que tenemos que consignar la hora y sitio en que se otorga el testamento. Cuando nosotros estamos redactando un testamento, tenemos que indicar la hora en que estamos iniciando y la hora en que estamos finalizando. Entonces están todos los otorgantes presentes, se termina la escritura pública, la firman nuestros clientes y la autoriza el notario. Todo en un solo acto. No puede haber interrupción. En las donaciones por causa de muerte también tenemos que consignar la hora de inicio y la hora de finalización. Yo les consigné ahí el artículo 61 que se refiere a actas notariales. A ver, le voy a pedir favor a Elsa que nos lea el artículo 60 y el 61, si fuera tan amable. Claro, licenciada. Gracias. Ahorita lo ubico.
Artículo 60. El notario, en los actos en que intervenga por disposición de ley o requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencien y circunstancias que lo consten. Artículo número 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de las personas que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstancial de la diligencia y el valor del número de orden del papel sellado en que estén extendidas las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Gracias, Elsa. Entonces, acá nosotros vamos a redactar un acta notarial cuando hay hechos que el notario ha presenciado o circunstancias que le consten. Son diferentes los instrumentos de escritura pública y acta notarial. Vamos a redactar escritura pública cuando son negocios jurídicos, cuando son declaraciones de última voluntad, como testamentos y donaciones por causa de muerte. Pero acá vamos a redactar actas notariales cuando son hechos que el notario presencia o circunstancias que le constan. Y también lo realizamos en un solo acto. El artículo 61 establece que vamos a consignar el lugar, fecha y hora de la diligencia. Entonces ahí, desde que iniciamos, consignamos la hora y también consignamos la hora de finalización. Entonces, se asume que todo lo hicimos en un solo momento, en un solo acto. Y también les coloqué el artículo 956 del Código Civil. A ver quién nos hace el favor de leernos el 956. A ver, vamos a ver, William está pidiendo acá admisión. Un momentito. A ver, ¿quién tiene su Código Civil que nos lea el Yo lo tengo. 956? Gracias, Irma. Y después 900, vamos a pedirle a Kevin. Artículo 956. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos, en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código de Notariado. Gracias, Irma. Entonces, como vemos, debe ser en un solo acto y sin interrupción. Entonces, así deberían ser todos los instrumentos públicos, ¿verdad? Pero a veces nuestros clientes, vamos a escuchar a Jacqueline y Marlene. Licenciada, disculpe una pregunta. Acá nos dice que todo se realizará en un mismo momento, ¿verdad? Entonces, realizarán el testamento ahí, pónganle si es un testamento, lo van a realizar ahí enfrente de ellos y luego lo leen, o ese ya está hecho y luego lo van a leer para que ellos lo firmen. Disculpe, licenciada. No tenga pena. Nosotros tenemos diferentes sesiones con nuestros clientes. Primero, porque al principio tenemos que indagar y ver cuál es el instrumento público que nuestro cliente quiere, ¿verdad? Y ahí nos ponemos de acuerdo el día en que van a llegar, qué instrumento es el que que va a otorgar y que nosotros vamos a autorizar posteriormente. Nosotros como notarios ya tenemos pues ya nuestra minuta, ¿verdad? Ya la tenemos hecha con todos los datos y la documentación que nuestros clientes nos llevan. Cuando llegan nuestros clientes, entonces nosotros les leemos esa minuta para que ellos vean si todo está bien o si hay algún cambio. Lo que hacemos a veces es también que les mandamos a ellos la minuta de la escritura para que ellos le den una miradita antes de llegar a nuestra oficina. Incluso si ellos
tienen algún cambio, alguna cosa, pues nos pueden indicar, ¿verdad? De manera que cuando ellos estén acá presentes en la oficina, todo lo hagamos en un solo acto. Ahora, si nuestro cliente llega hoy y le urge ese instrumento público, pues ya tenemos toda la documentación, si están presentes todos los otorgantes, entonces podemos hacerla en ese momentito de una vez. Pero sí, cuando van a otorgar la escritura, tienen que ser presentes todos para que nosotros podamos leerles el instrumento público, chequear, revisar que ese es el instrumento que él quiere o ella quiere y ya que la firmen, ¿verdad? Firmada, pues ya la autorizamos. Pero lo ideal es que todo se haga en un solo momento para que nosotros al autorizarla ya podamos extender testimonios y mandar a registrar si fuera el caso de registro. Ok, muchas gracias, licenciado. Muy bien, Jacqueline. A veces pasa que, por ejemplo, es una compra-venta de bien inmueble, ¿verdad? Nosotros ya le mandamos a nuestros clientes la minutita de la escritura. Y a veces son personas muy ocupadas, ¿verdad? Entonces puede ser que en este mismo día llegue en la mañana, digamos, el comprador y en 1 hora, 2 horas el vendedor o viceversa, ¿verdad? Pero ya hemos chequeado la escritura, ellos ya están de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es que estén todos y que todo sea en un solo acto. Pero se puede hacer, ¿verdad? Dependiendo la, mm, la importancia del asunto, la necesidad de nuestro cliente que le urge, o son personas muy ocupadas y pueden a 1 hora, pero no pueden a otra hora. Lo importante es que no pase ese día, ¿verdad? Tiene que ser firmada el día en que nosotros estamos indicando la escritura. Ahora, en el caso de testamentos y donaciones por causa de muerte, tienen que estar todos presentes. Los testigos, el testador, el notario, todos, ¿verdad? Ahí sí tiene que ser en un solo acto en el caso de testamentos y donaciones por causa de muerte. Y en el caso de actas notariales también, ¿verdad? Porque ahí de una vez se firma el documento, el instrumento público. Muy bien, nos toca el principio de imparcialidad. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Sí, licenciada. A ver, muy bien. Por este principio, el notario debe ser amable con las dos personas, con sus clientes, tanto el comprador como el vendedor, tanto el arrendador como el arrendatario, tiene que atenderlos de igual forma, tiene que explicarle efectos jurídicos de ese instrumento público, qué impuestos van a cubrir, si cubre impuestos, cuánto le va a cobrar de honorarios, cuándo se va a realizar el instrumento público, etcétera, etcétera. Él no puede atender a sus clientes de una forma a uno y de otra forma al otro, ¿verdad? No, aquí no tiene que ser parcial. La imparcialidad consiste en que tiene que atender de igual forma a sus dos clientes. Y la base legal que tenemos acá es el artículo 7 que leímos con anterioridad. Establece lo siguiente: los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos sin que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Hay una excepción, ¿verdad? Pero si los abogados necesitan algo notarial, aunque ellos sean abogados y notarios, no pueden actuar en el mismo asunto. Necesitan de otro notario que autorice la parte notarial. Y el 77, que ya lo leímos, donde se establece que no podemos autorizar instrumentos públicos a favor nuestro o de nuestros parientes. Debe haber imparcialidad para que no surja
ninguna inconformidad. El siguiente principio es el principio de exactitud. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que chequear los datos que hemos consignado en el instrumento público con la documentación que nos han llevado nuestros clientes. Deben ser exactos. Dios guarde que consignemos, si fuera una compra-venta de inmueble, otra finca, folio, libro. Entonces vamos a ir a registrar a otra finca, a otro folio, a otro libro, ¿verdad? Es bien delicado. Entonces tenemos que trabajar con exactitud. Acá como base legal les puse el artículo 29, numeral 7. El numeral 7 se refiere a la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Tiene que ser una relación fiel porque tiene que ser de acuerdo a la documentación que nos han llevado. Concisa y clara, ¿verdad? Tiene que ser claro el instrumento para que nuestro cliente lo entienda. Que no mixtifiquemos instrumentos, digamos negocios jurídicos. Tiene que ser con exactitud el instrumento que nosotros vamos a autorizar y para que nuestro cliente quede satisfecho y los efectos jurídicos sean los esperados. El siguiente principio es el de colaboración oficial. Tenemos como base legal el artículo 3 del decreto 5477 del Congreso de la República. Busquemos ahí en nuestro juego de leyes, donde hemos comprado nuestro código de notariado, el decreto 54-77, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Busquemos ahí, por favor, el artículo 3. A ver, Kevin, vamos a escuchar a Kevin. Okay. Artículo 3. Colaboración de las autoridades. Los notarios, por medio de oficio, podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria, a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no lo fueran proporcionados después de requerirlos 3 veces, podrán acudir al juez de primera instancia de jurisdicción para premiarlo al requerir. Gracias, Kevin. Nosotros tenemos, como todas las personas, ¿verdad? Pedir documentación, pedir consulta de algunos instrumentos que nosotros quisiéramos o documentación que quisiéramos consultar, ¿verdad? Para efecto de nuestros instrumentos públicos. Y se hace acá, los notarios lo hacen a través de un oficio para obtener esos datos, esos informes, esas certificaciones que son vitales para nuestros expedientes en el caso de jurisdicción voluntaria o para los instrumentos que nosotros vamos a redactar. Pero si nosotros lo requerimos 3 veces y no nos dan esa documentación, podemos acudir a un juez de primera instancia de nuestra jurisdicción para que nos apoyen y nos puedan dar esa documentación que nosotros necesitamos. El siguiente principio es el principio de escritura o redacción. A través de la escritura nosotros vamos a redactar nuestros instrumentos públicos. Y debe ser claro y debe ser conciso. Hay claridad cuando el pensamiento del autor se capta sin esfuerzo. Al leerlo comprendemos qué es lo que estamos leyendo, nos damos la idea clara. Y hay concisión cuando el texto utiliza solo las palabras necesarias para decir lo que quiere, cuando cada palabra y cada frase estén llenas de sentido, cuando nada sobra. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso cuando nosotros ya vamos a redactar nuestros instrumentos públicos.
Creo que acá terminamos los principios. ¿Alguna duda con relación a los principios propios del derecho notarial? Por el momento todo bien, licenciada, gracias. Gracias, Elmer. Muy bien, Abner. No entiendo muy bien lo que dice Abner. Perdón, me surge una pequeña duda. Creo que dejó conectado su audio, ¿verdad? Ahí está. Las fuentes del derecho nos tocaría. Las fuentes del derecho son la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre y la ley. La doctrina ya mencionamos que lo escrito por autores nacionales y extranjeros, en este caso sobre derecho notarial. La jurisprudencia que nos crea reglas, la costumbre que crea prácticas y usos y la ley. Para efecto del derecho notarial, la única fuente va a ser la ley. Nosotros solo podemos actuar cuando lo establece la propia ley. Nuestra base legal está en la ley del organismo judicial en el artículo 2. El artículo 2 establece fuente del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Entonces nosotros solo podemos hacer lo que la ley permite, solo lo que establece en este caso la ley y el código de notariado. El derecho notarial se relaciona con otras ramas del derecho. Y vamos a ver la relación con la Constitución Política de la República de Guatemala, con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho procesal civil, con el derecho administrativo, con el derecho registral, ahorita voy a Abner, con el derecho tributario y con la ley del organismo judicial. El artículo que les leí es el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Muy bien. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver algunos artículos importantes, ¿verdad? Realmente la relación es con muchos artículos, pero vamos a ver únicamente algunos de ellos. Con relación a la Constitución Política de la República de Guatemala, vamos a ver en cuanto a deberes del Estado, la publicidad de los actos administrativos, la propiedad privada, la unión de hecho, el matrimonio, la autonomía y gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la función pública. En la parte de abajo yo les coloqué los artículos que corresponden. Saquemos nuestra Constitución Política de la República de Guatemala.
Ya tenemos nuestra constitución, jóvenes. Ya nos quedan 5 minutos. Ya, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar a ver quién nos apoya con el artículo 2. Yo, licenciado. Gracias. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Gracias, Kevin, ¿verdad? Realmente son deberes importantes del Estado, ¿verdad? Y que debieran luchar por lograrlo. Pero acá, cuando se refiere directamente a la seguridad, es donde nosotros entramos, ¿verdad? También nos da una seguridad jurídica por medio de la fe pública que concede a los notarios y notarias de Guatemala a través del Código de Notariado. Busquemos los siguientes artículos, el artículo 30 y el artículo 31. A ver quién nos apoya. Yoli. Gracias, Dimas. Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Artículo 31. Acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Gracias, Dimas. Entonces, como escuchamos, tenemos nosotros el derecho de pedir informes, copias, reproducciones, certificaciones de los actos administrativos porque son públicos. A veces necesitamos certificaciones, constancias, ¿verdad? Entonces, podemos acercarnos a las oficinas administrativas para solicitarlos, ya sea de consulta o para que nos entreguen una copia o una certificación. Vamos a escuchar a Jeffrey. Licenciada, buenas noches. Este artículo 31 es lo que se le conoce como el habeas data, ¿no? Fíjese que realmente no sé, Jeffrey. ¿Qué entiende usted por habeas data? Es el cabal, específicamente lo que dice el artículo, que es el derecho que uno como persona tiene el derecho a conocer lo que hay en archivos o fichas de cualquier registro, ¿verdad? Pero esa era mi duda, si este es el habeas data en sí. ¿Alguno de los jóvenes que nos escuchan sabrá si así se le llama? Vamos a escuchar a Silvia. Vamos a escuchar a Silvia. Nelson también quiere participar. Perdón, Ligda, se me activó mi manita, perdón. No tenga pena. Entonces, Nelson. No, licenciada, de que igual que el compañero, eso yo tenía entendido también. Muy bien. Y eso es el habeas data, de que tiene uno derecho a saber todo lo que de él conste en algún registro. ¿Va? Muy bien. Vamos a escuchar a Kevin. Investigué la definición, licenciada, y lo voy a leer. Habeas data es la acción constitucional que puede ejercer cualquier persona incluida en un registro de datos para acceder al mismo y recabar la información que le afecte, así como para solicitar su eliminación o corrección si tal información fuera falsa o estuviera desactualizada.
Este es del diccionario panhispánico del español jurídico. Muy bien, o sea que es cualquier información. Cuando escuchamos Avia Data, yo me di la idea de archivos maestros, ¿verdad? Que a veces tienen, dependiendo qué institución, ¿verdad? Pero si es en general, consideraría que sí, porque aquí tenemos nosotros el derecho de conocer lo que consta en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales. Y la finalidad a que se dedica esta información. Pero también permite corrección, rectificación y actualización. Realmente no sabría decirle con exactitud, Jeffrey, pero vamos a investigar, ¿verdad? Porque cuando yo escucho de Avia Data se me imagina archivos maestros de algo, ¿verdad? Que a veces no puede uno tener acceso así directo, ¿verdad? Pero sí existen las oficinas de información que tienen la obligación de darnos la información que nosotros les requerimos. Ya está, hay un procedimiento, ¿verdad? Hay términos para que nos den esa información. Averigüemos y lo platicamos en el próximo día de clase. De acuerdo, licenciada, muchísimas gracias. Muy bien, les deseo muy feliz noche, ya son las 57. Los veo primero Dios virtualmente el jueves. Gracias, Ligda. Buenas noches. Buenas noches, Jovencitos, Licenciada. jovencitos, me voy a desconectar ya porque si no, no llegamos a la otra clase.